Nací bajo la sombra del Cerro del Obispado. Mis ancestros brotaron del cañón del Guajuco. He vivido entre las Mitras, la Sierra Madre y la Loma Larga. Crecí agarrada a las faldas del Cerro de la Silla, rodeada de historias y paisajes que me han moldeado. Por eso y más, soy la hija de las montañas y te voy a contar sus secretos. Bienvenidos. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a La Hija de las Montañas, un espacio donde la historia, la cultura, la poesía y las memorias de Monterrey se entrelazan con la voz de quienes mantienen viva nuestra identidad. Hoy comenzamos una nueva etapa en el podcast, el de las entrevistas. Y qué mejor que de arrancar con alguien que se ha dedicado a recorrer esos rincones más icónicos de Nuevo León, narrando esas historias de personajes y de la historia de los lugares a través de las redes sociales. Ahí fue donde me topé a nuestro invitado. Me da muchísimo gusto darle la bienvenida a Iván Garza. Iván es economista, es promotor de la historia de Monterrey, activo en asociaciones como Rescatemos Monterrey y político, y entre otras muchas cosas más. Iván, es un placer tenerte aquí. Muchas gracias por aceptar. Pues muchísimo gusto de estar aquí contigo y de ser obviamente pues el primero. Ahora que lo dices me entero de que vas estrenando esta parte de podcast. Muchas gracias por la invitación. Pues eres nuestro padrino. Sí, gracias. Ahí la patadita de la suerte. Iván, pues mira, quiero que me lo cuentes todo. Va. Cuéntamelo todo, porque yo te vi en redes sociales y me llamó mucho la atención que en tus videos que ibas a los lugares icónicos, yo dije, ¿y este dónde anda? ¿Por qué anda contando esta historia? Dime cómo nació ese interés de contar esas historias de Nuevo León en las redes sociales. ¿De dónde viene eso? Fíjate que, siempre me ha gustado el tema de la historia. Tengo un montonal de libros ahí en mi casa. Ahí me dicen, oye, ya no compres más porque ya no hay dónde ponerlos. Pero siempre me ha gustado muchísimo el tema de la historia y en particular la historia de Monterrey, la historia de Nuevo León. Entonces dije, bueno, este gusto que yo tengo, ¿cómo lo puedo compartir o cómo lo puedo hacer llegar a más personas? Y ahora con las redes sociales, bueno, creamos como un formato para poder compartirlas. Lo más interesante o más importante que creo que a la gente de alguna manera le ha gustado es situarte en el lugar y contar la historia de lo que sucedió. Entonces, yo siempre me he preguntado cuando voy a algún espacio, pues, ¿qué habrá sido aquí, esta casona antigua? ¿Qué decisiones habrán tomado? ¿Qué familias vivirían aquí? ¿De quién será? ¿Quién serán los dueños? Y eso, bueno, pues un poquito te transporta en el tiempo a imaginar lo que hubiera pasado. Pero luego, si eso lo juntas con documentación histórica, pues salen historias bien valiosas y que son las que les comparto ahí en las redes sociales. Oye, ¿y cuál fue el primer lugar que decidiste cuando tomaste la decisión de voy a ir a recorrer el estado y encontrar esos sitios que nadie conoce o que conocen muy poco? ¿Cuál fue el primero que te nació que voy a ir ahí? ¿Cómo iniciaste? O sea, ¿en qué lugar iniciaste? Fíjate que inicié sin video en un lugar que está enfrente de la Purísima, que es la plaza. No sé si lo ubiques. Bueno, la plaza tiene una fuente. Esa fuente es muy, muy antigua. Sí. Fue la primera fuente que existió en nuestra ciudad. La de los delfines. La fuente de los delfines, exactamente. Pero bueno, ha tenido cambios, la han movido de algunos lados. Así pero es, lleva estaba enfrente de Catedral al principio. Entonces, pues yo sabía y había leído que esa fuente pues ya tenía mucho tiempo, que era muy antigua. Y caminando por ahí dije, oye, pues si contara la historia primero de los monumentos históricos, y pues sería interesante, ¿no? Para que la gente las cuide, sepa de qué años son, de dónde vienen, quién las construyó y lo que representan para la ciudad. Y en ese momento, estoy hablando hace 4 años, O sea, a lo mejor en redes sociales nos han visto los últimos 2 años, pero los primeros videos se llamaban Lugares Icónicos de Monterrey y saqué 4 o 5 videos. Saqué la fuente, saqué el Arco de Independencia, saqué una sillería muy antigua que se llamaba la sillería La Malinche, que hacía muebles muy, muy bonitos. Sí, muy cotizados. Muy cotizados, ¿no? Y algunas otras más. Entonces, el primer lugar que se me ocurrió hacer un video fue La Fuente, y ahí empecé con 4 o 5 videos. Después se vino la pandemia, nos encerramos y ya no hubo mucha chance de salir a los lugares para poder visitar y hacer el video ahí.
Y luego ya reiniciamos 2022 a finales con los videos. Y hay algunos lugares así muy, muy icónicos que he visitado y que de pronto, pues en algunos hay que pedir permiso, no puedes entrar tan fácilmente, pero algunos otros tienen una historia que uno no se imagina, ¿verdad? Claro, no, y uno se imagina que no tenemos edificios históricos y menos monumentos en Monterrey, pero ¿sabes qué? Me acuerdo que en la secundaria nos pidieron hacer una investigación de buscar monumentos históricos. Yo decía, ¿cuál? Si acaso el de Don Diego de Montemayor, que es una escultura que está en los bajos del Congreso. Sí. Y cuando nos dimos en aquella época la tarea de hacer ese scouting, de buscar, yo me quedé sorprendida a mis 15 años de cuántas esculturas o monumentos existen, al menos en Monterrey, en el área metropolitana. Y bueno, y los edificios también, que desgraciadamente se han perdido muchos, pero pues todavía nos quedan algunos vestigios. Así es. Y platicábamos la vez pasada de que no te los acabas de encontrarte los edificios o de encontrarte una barda, o bueno, sí he hecho algunas investigaciones yo también de, por ejemplo, la casa del general Bernardo Reyes, que ya no existe. Así es. O de don Isaac Garza, uno de los empresarios que fundó la cervecería. Sí, ¿cómo no? Pero aún así, bueno, hay muchos lugares y en todo el estado, ¿no? Así es. Sé que ha sido, por ejemplo, has encontrado algunas haciendas antiguas. Sí, que uno no se imagina que tienen 300 o 400 años. Rinconada es una de ellas, que está en García, Nuevo León. De pronto también pues me gusta salir a caminar, a hacer senderismo. Y bueno, en esas caminatas te topas con construcciones antiguas, con haciendas abandonadas, con lugares que fueron históricos para Nuevo León y que tienen un valor patrimonial histórico muy, muy importante. Entonces trato de compartirles eso. Y fíjate, ahí en Rinconada, si ubica la hacienda de Rinconada. Sí. Y si no, bueno, ahí en redes sociales pueden buscar el video que les comparto, TikTok o Facebook. Esa hacienda fue un lugar donde llegaron también los norteamericanos cuando la invasión. O sea, ahí se quedaron, ahí pernoctaron. Cuando Benito Juárez salió huyendo del centro del país, perseguido por los franceses, ahí también pernoctó. Fue iglesia, fue un lugar donde pues los españoles, muy cerquita de ahí, tenían un lugar donde extraían metales, y ese era un lugar donde pues ahí vivían. Entonces hay lugares históricos, hay lugares arqueológicos, ¿vale? Claro. Que no te imaginas, que tienen miles de años, con piedras grabadas impresionantes, y que la gente deberíamos pues conocerlas, y ese es el fin de compartir los videos y de compartir el contenido que hago. Oye, Iván, cuando vas a esos lugares históricos, ¿qué es lo que más te inspira en el momento de querer contar la historia? O sea, ¿cuál es tu proceso ahí creativo? Llegas, claro, hay un poco de investigación. Claro. Pero sí. ¿Qué es lo que más te inspira contar de ese lugar? Es contar el lugar, conectarlo con un personaje histórico o una familia que haya vivido ahí, y decir lo importante y la relevancia que tiene. Por ejemplo, tenemos construcciones muy, muy importantes. La primera casa que aún existe construida en Monterrey, la más antigua que se tiene registro, es la Casa del Campesino. La Casa del Campesino, la mitad es un museo y la otra mitad es pues precisamente la Casa del Campesino, que está a cargo de un sindicato. Entonces, en esa casa fue un hospital hace muchísimos años. En esa casa atendió, por ejemplo, Gonzalitos. Ahí daba consultas, ahí tenía sus jardines botánicos, tenía sus experimentos, sus investigaciones. Fue el primer hospital civil de la ciudad. Entonces, lo que me inspira es qué personajes históricos, qué cosas se vivieron ahí, y poder de alguna manera transmitirlos. Pero tú sabes que ahora en las redes sociales, pues a veces tienes que transmitirlo bien rápido, ¿no? En unos cuantos minutos, o minuto y medio, 2 minutos. Entonces, tratar de hacer un contenido que abarque todo en poco tiempo, para que la gente pueda consumirlo, pueda verlo, ¿no? Claro. ¿Y el público cómo ha reaccionado o sea, qué es lo que más te ha sorprendido de la reacción del público ante estas historias? O sea, ¿tú pensaste hasta dónde ibas a llegar? Porque sí veo que tienes muchos seguidores. Sí, gracias. Y los que todavía no lo han seguido, les recomiendo que lo sigan, porque son historias muy interesantes que los van a capturar y van a querer saber más. Sí, mira, al principio uno
pues no sabe hasta dónde va a llegar. Incluso las redes sociales a veces son medio caprichosas, ¿no? Hace uno un video y dices, creo que puede pegar muy bien, y a veces no tiene tantas vistas. Y a veces uno que no consideras tan histórico, de pronto tiene bastantes visualizaciones y se comparte muchísimo. ¿Qué me motiva? Pues obviamente contar la historia, pero también uno de los temas más importantes es darle una identidad a nuestra ciudad y que esa identidad esté ligada con la historia que tiene. Y la historia que tiene está llena de personajes muy ricos en colaboración, en hechos históricos, en participación. O sea, Monterrey, de pronto pensamos que la historia y la cultura están en el centro del país, que aquí hay poquito, pero aquí hay muchísimo. Monterrey es muy rico. O sea, tenemos el antiguo Palacio Municipal también, que todavía está de pie, que es una construcción de finales de 1700, la propia Casa del Campesino, el Obispado. Sí. O sea, imagínate el Obispado, que fue todo. O sea, que fue un palacio, que fue un hospital, que fue un cabaret también en un tiempo. Sí. Entonces, de pronto esa riqueza cultural histórica, pues hay que compartirla y hay que platicarla a la gente. Entonces, pues una de las cosas que a mí me gusta dejar en cada uno de esos videos, pues esa semillita de decir, oye, está padre, ¿no? Incluso ¿dónde puedo visitarlo? Me escriben, ¿dónde puedo visitarlo? No pensé que algunos videos se compartieran tanto. Algunos tienen millones de visualizaciones, pero me da muchísimo gusto que la gente de Regiomontana y la gente de Nuevo León pues adopte los videos y consuma la historia de aquí de la región. Claro, ¿no? Es que también la historia siempre hemos tenido la idea de que es aburrida, pero cuando se cuenta así sabroso, sí. Hasta a veces en como chisme, porque sí. Nos encanta el chisme, sí. La consumes más, ¿no? Y ese formato pues es muy interesante el que tú estás manejando. Quiero que me digas, bueno, has hablado y narrado muchos personajes de Nuevo León y de Monterrey. Dime, enuméramelos a más o menos de los que te acuerdes, y de esos, ¿cuál es el que más te ha marcado a ti? ¿O cuál más te ha inspirado? Sí. ¿Cuál personaje regiomontano? Hay personajes regiomontanos muy interesantes. Está Memeliano, por ejemplo, que fue un exalcalde muchas veces de Monterrey. Estuvo en la capitulación de la ciudad cuando la invasión norteamericana. Y que todos pensamos que es una calle, nada más, ¿verdad? Y que todos pensamos exactamente que es una calle. Está Gonzalitos también, que todos pensamos que es una calle, pero pues fue un doctor, fue político, fue diputado, fue botánico, fue historiador, o sea, fue filántropo. Y hay personajes y hay mujeres también bien destacadas en participación. Está Josefa Sosaya, Chepita Sosaya, Marichuy Dos Amantes. Está un personaje que no tiene un nombre porque está documentado, pero es como una de las heroínas que participó en la invasión norteamericana, pero le dicen la señorita de Monterrey porque nunca nadie supo cómo se llamaba, pero su participación está en la historia no solo de Nuevo León, sino de Estados Unidos, que era una señorita que llevaba comida, llevaba agua, llevaba curación para los soldados de ambos bandos, o sea, no diferenciaba si era mexicano o no, entonces los curaba y tuvo una participación bien destacada. ¿Y no has logrado encontrar el nombre? Fíjate que no, con los historiadores, no está documentado. La señorita de se llama Maid Monterrey, o sea, la joven o de Monterrey. Tiene una canción que se compuso en Estados Unidos en 1890, algo así, pero no está el nombre. Entonces algunos la confunden con Chepita Sosaya o con María Jesús Dos Amantes, pero no es. Tuvo una participación bien destacada. Entonces hay un montonanal de personajes que he narrado, que he contado, otros que vinieron aquí, que no eran de aquí, la visita de Pancho Villa a la Ancira, o sea, eventos icónicos. Eventos icónicos que los he estado narrando y que los he estado contando. La construcción del antiguo palacio por el gobernador, Bernardo Reyes de aquel tiempo. Pues muchos, se me va, tengo más de 100 videos. ¿Cuál es el que más te ha inspirado a ti o que te ha sorprendido? ¿Cuál personaje? Fíjate que tengo dos. Uno es Gonzalitos, yo no tenía la dimensión de lo que había aportado Gonzalitos al Estado. Fue nombrado Benemérito del Siglo por el Congreso. Hay un cuadro muy grande, muy bonito en el Congreso del Estado de Nuevo León. Y varias heroínas me han sorprendido, entre ellas Chepita Sosaya.
que no tenía yo la... ¿Qué hizo Chepita Susaya? Chepita Susaya, fíjate, ella tenía una casa donde está hoy el Faro del Comercio. Sí. Ahí estaba su casa, ella ahí vivía. Y cuando se viene la invasión norteamericana, que nos invaden los gringos, pues hubo varios lugares donde se contuvo la invasión. Una de ellos fue la Ciudadela, que está ahí en el centro de la ciudad, que era la antigua catedral. Estaban construyendo una antigua catedral. Otro de ellos fue el obispado. Pero el último reducto fue la catedral. La catedral de Monterrey fue la última parte que cayó en la invasión norteamericana y que a partir de ahí, bueno, se capituló la ciudad. Chepita Susaya vivió enfrente. Entonces, Chepita Susaya, al ver que ya la invasión y estaban perdiendo terreno los mexicanos, ella salió, habló con el capitán Ampudia, con el general Ampudia, y prestó su casa. Dijo, ¿saben qué? Métanse en mi casa, desde aquí pueden defender la ciudad, les presto el techo, súbanse por esta escalera. Entonces, toda la parte de arriba de la casa de Chepita Susaya fue un lugar donde estuvieron los soldados disparando las últimas balas a la invasión norteamericana. Pero Chepita Susaya agarró un arma, disparó y alentó a los soldados, no se rindan, pues, sigamos disparando, o sea, vamos, es por México, es por la ciudad de Monterrey. Entonces, esas participaciones destacadas, históricas, de pronto no se cuentan y no las sabemos. No, y son personajes muy, muy importantes en la ciudad, para la ciudad y para la historia de la ciudad, ¿no? Claro, y que nos llenan de identidad y de orgullo. Así es. Yo no sabía esa historia, qué interesante. Oye, ¿y has tenido alguna experiencia así curiosa, inesperada, emotiva o algo grabando en esos lugares? Fíjate que curiosa sí. O sea, grabé un video que es de una antigua construcción de 1890, una fábrica que se llamaba Tiendas Apolo, que está ahí, todavía existe, está en Pino Suárez, como a 2 cuadras del Arco de la Independencia. Si ustedes van circulando de norte a sur, hay un banco y enseguidita hay una construcción muy antigua, digo, de más de 100 años, que hoy es como un hotel antiguo, ¿no? Pero esa fue una fábrica de jabones, de aceites, que se llamaba Fábrica Apolo. Hoy es hotel, pero ese lugar tiene una historia un poco pues rara, porque no nos la imaginaríamos en Monterrey. Y ese lugar albergó a un grupo de gente que venía de Alemania, que eran empresarios alemanes que invirtieron en Monterrey, pero que tenía un sótano y que en ese sótano se hacía investigación y espionaje para el gobierno alemán en la Segunda Guerra Mundial. Entonces, imagínate, de ese sótano, 30 o 40 gentes trabajando, operando, había una antena en el techo, de ahí pasaban información. Esa antena todavía existe, Esa antena todavía existe. Sí. Y pasaban información de lo que estaba pasando en la frontera, porque los alemanes querían saber qué estaban haciendo los gringos y poder ver cómo iban a reaccionar ante la invasión que tenían pues, prácticamente en toda Europa. Entonces, pasé por ahí, sabía la historia, un día me estacioné afuera, toqué. O sea, llegaste así. Llegué así, sin nada. Random, sin preguntar nada. O sea, entonces toqué y salió una persona encargada del hotel y me dijo, dígame qué se le ofrece. ¿Quiere una habitación? Le dije, no, oiga, fíjese que vengo a preguntar porque este edificio es un edificio histórico de la Segunda Guerra Mundial, hubo tales cosas. ¿Me daría permiso de entrar a grabar y contar la historia? Y entonces me dijo, ¿y usted quién es? ¿Cómo se llama? ¿No? Le dije, no, mire, yo hago contenido histórico, así. Entonces, pues no sé si hay oportunidad. Me dijo, yo estoy encargada aquí, pero yo no le puedo autorizar a entrar. Necesitaría preguntarle a los responsables, no sé si a los dueños o a alguien encargado pues del edificio. Déjeme su teléfono y yo lo busco. No, pues le dejé el teléfono, fui a otros lugares, otras cosas que tenía que hacer. Y luego ya regreso, en una de las vueltas me habla, me dice, sí lo dejo entrar, pero venga al ratito para que yo le pueda abrir la puerta. No, pues allá me arranqué, ¿no? En el carro, oye, pues llegué, traía unas llaves y íbamos a ingresar al sótano. O sea, ese sótano, pues no sé hace cuánto no ingresaba nadie, ¿no?
Entonces ingresamos al sótano, oscuro, húmedo, no había luz, pues cosas tiradas. Y bueno, pues sí, medio tétrico el lugar, el ambiente, la vibra, como dicen. Pero no había muebles, no había nada. No había nada, había una construcción antigua de una estufa y había cajas amontonadas de cosas, de material antiguo y varias paredes derrumbadas y la construcción así típica que se hacía en aquellos años. Pero de ladrillo. De ladrillo, pero tenía un pasadizo de ese sótano al lobby del hotel. Entonces, ese pasadizo conectaba cuando había algo de información o cuando alguien se quería esconder del lobby, bajaban por esas escaleras secretas que había para el sótano. Y ahí, pues, operaban, trabajaban o pasaban información. Entonces, sí he visitado lugares así raros, random, y que dices, oye, pues, ¿qué ando haciendo aquí, no? Pero es parte de contarles lo que veo y la historia de lo que sucedió. El video, ¿verdad? O sea, hice el video está, lo pueden buscar el video lo pueden buscar en en la plataforma. Es pues es ahorita un hotel, está abierto, pero no está abierto al público para entrar a grabar, pero está el video en YouTube o está el video, lo pueden buscar en Facebook o en TikTok. Me acordé ahorita que dijiste de un pasadizo, sí. Bueno, pero eso es otra historia, sí. Pero el Hotel Colonial, sí. que está enfrente de la Ancira, que ya te había platicado, que también, bueno, ahí hay unas historias muy interesantes que luego deberías de ir a investigar. Okay. Porque ahí recibieron a Mariano Escobedo y hubo ahí una firma de algunos asuntos que no tengo muy claros, pero es muy interesante ese hotel y tiene una gran historia. Había un elevador, un pasadizo del hotel, bueno, que daba al lado de un cabaret que fue muy famoso en los 60s y 70s. Y entonces del hotel se pasaban al cabaret y del cabaret se pasaban al hotel ahí por una puerta interna o interior que había. Sí, yo creo que hay muchos pasadizos todavía que no no hemos descubierto y que habría que investigar. Para ti, Iván, ¿qué significa para ti contribuir a que la gente, jóvenes de todas las edades, se interesen en conocer nuestra historia? ¿Qué ha sido para ti ese sentimiento? Que te pregunten y que quieran saber más. Pues se siente padre, ¿no? O sea, en general es interesante que la gente de pronto te ve en la calle y te ve frente a un edificio antiguo y dice, te baja a saludarte, oye, Iván, ¿qué vas a hacer? No, pues voy a hacer el video. Ahora, no sé, de la casa que se quemó enfrente ¿De la Alameda? De la Alameda, no, de civil, la escuela civil. ¿Del colegio civil? Del colegio civil. Sí. Se quemó una casa hace, ¿qué serán? 3 meses. Ahí estábamos haciendo la grabación y bueno, se bajó ahí un par de personas a saludar y a preguntar. Pero está padre, la verdad es que es muy gratificante y da mucha emoción que la gente se pare, te salude, te pregunte qué vas a hacer, qué vas a grabar y compartir un poquito, un granito de arena de lo que a lo mejor uno ha aprendido a lo largo de estos años, ¿no? Si tú pudieras llevar a tus seguidores a un solo lugar de Monterrey para que entendieran la esencia de la ciudad, ¿cuál les recomendarías? ¿Cuál sería de todos? Tiene que ser uno. Bueno, igual si tienes varios, pero el que digas, o alguien extranjero, ve aquí para que conozcas la esencia de la ciudad y no te puedes perder ese lugar histórico. Digo, tenemos muchos lugares turísticos, pero estamos hablando de históricos. Sí, históricos es bien complicado uno, ¿verdad? Pero te podría decir que el obispado sería uno de ellos, ¿sí? Te podría decir que el antiguo palacio municipal del ayuntamiento sería otro, que es el que está ahí en contraesquina del palacio municipal. El que es el Museo Metropolitano. El Museo Metropolitano, hoy en día, ese de arcadas que lo vemos ahí por Avenida Zaragoza. Sí, esa zona que fueron las antiguas casas reales y los patios, bueno, ahora la Plaza Hidalgo, que eran los patios y los mercados, y bueno, ahí está el Hotel Colonial y el Hotel Ancira. Ese cuadro es... Ahí prácticamente nació Monterrey, ¿eh? Tiene una historia, pero que ni nos imaginamos. Así es. Pero hay que leer y hay que investigar y hay que preguntarle a los que saben. Así es, ahí nació Monterrey. Y otro lugar que a lo mejor no es tan antiguo, pero la ubicación es, creo que la más antigua que existe, porque ahí fue la primera plaza pública, que fue en 1596, 97, ahí era la primera plaza pública, es donde hoy está construido el Palacio de Gobierno. Ahí fue la primera plaza pública
de la ciudad de Monterrey. O sea, antes de que llegara Bernardo Reyes a construir el palacio... Sí, ahí era la plaza. Era una plaza. Era una plaza y ahí decidieron construirlo porque era el lugar más céntrico y el lugar donde la gente concurría y donde había un espacio grande, y decidieron poner ahí el antiguo, bueno, el nuevo palacio municipal, porque el antiguo estaba ahí sobre Morelos. Municipal no, de gobierno del estado. Entonces, esos 3 lugares yo creo que son icónicos, pero los lugares que están alrededor del Museo Metropolitano, eso es lo más antiguo de la ciudad. Ahí nació Monterrey prácticamente. Sí. Y en cuanto a historias de personajes, a historias de eventos, ¿cuál es la que tú más disfrutas contar? O sea, cuando te preguntan, y cuéntame algo, porque es típico, a ver, fíjate cuéntame. Que hay varias, pero la gente le llama mucho la atención también las historias de lugares donde sucedieron algunos hechos ahí medio complejos, ¿no? Llámese de terror. De terror, ¿no? Sí. Llámese la casa de Aramberri. Claro. Llámese la desaparición de Paulina Lee. Llámese la casa de la señorita Fox, que está ahí cerquita de la Purísima. Esas historias como que a la gente la atrapan mucho, ¿no? La casa de Aramberri, pues, que estuvo prácticamente 100 años abandonada. Hoy es pues primero fue restaurante, ahora creo que hacen recorridos. No es histórico el tema, es como un recorrido ahí de terror o algo así. Está abierta al público. Había sido un restaurante, pero luego ya no lo cerraron. Ajá. Y ahora dan como recorridos. Y en esos recorridos, no sé, es como una especie de casa de sustos, una cosa así. Que bueno, ya se sale un poco del tema histórico, sí. pero a la gente le gusta mucho. ¿Qué pasó ahí? ¿Cómo fue el crimen? ¿Qué sucedió? ¿Cómo ocurrió? Y contar eso, de pronto, pues es complicado, ¿no? Y me han invitado a contarlo ahí en el lugar. O sea, ven y cuéntalo qué sucedió y qué pasó en este cuarto y qué pasó en este otro y dónde estaban ellas. Y entonces eso sí me lo piden mucho y lo cuento, pero a veces sí está complicado, ¿no? Entrar al lugar y contarlo. Claro. Y la historia está básicamente así. Una mañana llega una persona, toca la puerta. El señor Delfino, que era el padre de familia, salió muy tempranito a trabajar en la fundidora. Trabajaba él ahí. Salió un poquito antes de las 6. Tocan la puerta a 6:15 de la mañana. Abre la señora. Estaba con su hija. Ve a una persona conocida que era un sobrino de él. Pues le extraña, 6:15 de la mañana. Carnicero, pues, ¿qué ¿verdad? onda? Algo así que trabaja en la sí, carnicera. Bueno, él iba acompañado de un carnicero que se llamaba Gabriel. Lo ve acompañado. Le cuenta ahí una historia extraña de que se le descompuso el carro, que si lo puede ayudar a prestarle un poco de dinero para arreglarlo, etcétera. Entonces la señora pues no le queda muy claro, como que sospecha, empuja la puerta a este cuate, entran 3 personas, someten a las personas, a la hija y a la señora, y pues ahí ocurre el crimen en uno de los cuartos. Pero la gente, pues antes tenía su dinero guardado ahí en su casa, ¿no? Abajo del colchón. Entre los muros. Entre los muros. Y todo esto porque en los 30s, recordarás en la historia que hubo la Gran Depresión en Estados Unidos. Entonces eso le pegó a México. La gente retiró, mucha gente retiró dinero de los bancos. Y decía, mejor lo guardo aquí en monedas de oro, de plata en la casa. Y este cuate, que era sobrino, sabía que tenía dinero guardado su tío. Y fue y los asaltó. Bueno, asaltó a la tía y a la prima. Y pues los mató. Ahí los acabó con su vida. Y pues esa historia, después de eso, la casa se cierra y permanece prácticamente 100 años cerrada. Se metía gente en el pasado, en los principios de los 2000, los 90, se metía gente a hacer ahí cosas extrañas. Pero bueno, después se vende la casa y abren un restaurante de hamburguesas. Y luego hoy lo que conocemos como recorridos que hacen, ¿no? Oye, sí, no mal recuerdo. Bueno, hay un libro de Hugo Valdés, ¿sí?, que es El crimen de la casa de Aramberri, ¿no? No, yo recuerdo haberlo leído hace mucho tiempo. No sé si ahí venía o lo leí en otro lado, que luego un perico fue el delator porque dijo el nombre de Gabriel. Sí, no me mates, Gabriel, algo así. Sí, y entonces ya se dieron cuenta de que él había sido el asesino. Fíjate que ya, yéndote a los documentos históricos, yo tuve en mis manos todas las declaraciones de la gente que investigaron.
No viene nada del perico. Tal vez fue ficción del escritor. Sí, y luego fíjate que en los 60s hubo un concurso como de historias de terror, un concurso que salió una convocatoria en un periódico, no recuerdo si fue El Norte o El Porvenir. Salió la convocatoria y varias gente escribió y contó historias, pero una de las personas que participó metió el tema de la casa Aranberry como historia, y él metió el perico o el cotorro en la historia. Entonces se quedó como parte del imaginario de que el cotorro había delatado al asesino. Pero no, fue toda una investigación policíaca que llevó a dar con ellos, ¿no? Bueno, pues quedémonos con los datos históricos, porque luego los historiadores nos regañan, entonces puede ser a veces más ciencia ficción o novelesco, ¿no? Oye, y bueno, y es que era una época que eran los años 30. Los 30, habían pasado muchas cosas en Monterrey, pero como que era una ciudad tranquila, pequeña, apenas despuntando. Entonces una cosa como esa era algo terrible y que era inconcebible que ocurriera en una ciudad, pues en un ciudad-pueblo tranquilo. Sí. Ha de haber sido terrible, ¿no? Sí, escandalizó la ciudad, o sea, lo paralizó, la gente estaba muy molesta. Un mes después de que atrapan a estas personas, los llevan a reconstruir los hechos a un lugar cerca de Cadereyta y ahí les aplican la ley fuga. Oye, ¿y mencionaste algo de la señorita Lee? Sí, Paulina Lee. A ver, cuéntame algo de eso así. Fíjate que la señorita Paulina Lee era una señorita de origen chino que hubo un tiempo en los 30s también. Esta es la historia de 1937. Se vino una serie de familias de China a hacer negocios en Monterrey. Entonces tenían una tienda. Así como hoy vemos tiendas donde venden cosas chinas, así también había en el pasado, ¿verdad? Igualito, bueno, en muchos lados, claro. Cosas de ventas, abarrotes y todo eso. Entonces esta era una jovencita que vivía muy cerca del centro de Monterrey, muy cerca ahí de la calle de Juárez. Y pues ella salió de trabajar a las 6 de la tarde de su casa, ahí por Matamoros. Caminó 3 cuadras a visitar a una amiga. Sus papás le habían dado permiso. Sus papás ya había cumplido la mayoría de edad. Le entregaron una llave, como así de que, oye, bueno, pues ya eres mayor de edad, tienen la llave de la casa. Nosotros sabes que a cualquier hora estamos fuera porque vamos a la estación de tren a recoger pedidos, vamos a recoger ciertas cosas. Entonces, pues se movían como libremente. Era una ciudad tranquila. Tal vez a lo mejor no para estar a medianoche en la calle, pero para estar a las 8 o 9 de la noche todavía, ¿no? Entonces ella va a visitar a una amiga. La amiga la despide alrededor de las 9:30, 9:45. Camina 3 cuadras, pero en el caminar de esas 3 cuadras desaparece. Entonces empieza la investigación, no la encuentran. Y la joven finalmente al día siguiente, ¿sí? 24 horas o 36 horas después, era la mañana de un domingo, donde hoy están las instalaciones del ISSSTE-León, por donde está el SAT, por ahí, estaba el Hospital González, en honor a Gonzalitos, el Hospital González, que hoy está una clínica del IMSS, creo que es el Hospital de Zona, me parece que es el Hospital de Zona. Bueno, justo ahí estaba la clínica González, y ahí muy cerquita, unos 30, 40 metros, se encuentran el cuerpo de la señorita Lee, con más de 60 pues heridas por arma blanca, ¿no? Un crimen con mucha hazaña, también que causó conmoción en el estado, en Monterrey. ¿Se supo? Nunca se supo quién fue. Nada. Agarraron a un novio, pero salió libre porque no le encontraron pruebas suficientes, y el crimen quedó sin resolverse, y pues van a cumplirse tal vez 90 y tantos años. ¿Hiciste también un video de así eso es, en el lugar el lugar donde ocurrieron los hechos? Okay. A dónde fue a visitar a su amiga, okay. De qué casa salió, a dónde llegó y todo. Está la historia también ahí. Pero ese tipo de historias también tienen mucho tráfico porque la gente, pues de alguna manera hay un sector que le gusta ese tipo de historia porque es historia, pero es historia a lo mejor más policíaca o más de historias sin resolver de este tipo, ¿no? Crímenes sin resolver en Monterrey. Así es. Que hay un montonal, o sea, sí, bueno. Antiguos y bueno, pues recientes, bueno, ¿no? Recientes. Sí. Oye, Iván, ¿qué sigue para Iván? ¿Qué proyectos tienes
a futuro en el tema de, bueno, seguir compartiendo la historia de Nuevo León? ¿Qué sigue? Pues seguir generando contenido. La verdad es que a veces entre el trabajo, este es un hobby, o sea, yo no me dedico a hacer videos, es algo que me apasiona, la historia me apasiona muchísimo, genero el contenido y lo comparto con mucho gusto con toda la gente. Quiero seguir compartiendo, quiero seguir grabando, tengo un montón de videos pendientes por grabar, mucha gente que me escribe me da ideas y me da datos históricos o hechos históricos, entonces voy, investigo y grabo. Entonces, ¿qué sigue? Pues seguir generando contenido, seguir generando historias, contándolas para que la gente pues las disfrute y conozca su ciudad. Pues Iván, muchísimas gracias por haber estado en este primer episodio en La Hija de las Montañas. Ha sido un verdadero placer y un viaje recorrer todas estas historias de los rincones de Nuevo León y de lugares y de gente que, bueno, nos quedamos muy cortitos. Sí. Necesitamos horas. Puede haber otras invitaciones, por supuesto. Y yo les quiero decir que esto apenas comienza, que se queden porque va a haber sorpresas próximamente en colaboración con Iván. Así es. Entonces no se despeguen de La Hija de las Montañas y por favor sigan las redes de Iván Garza, que estás en TikTok, en Facebook, en Instagram, en YouTube, en Spotify, en todo, ¿no? Así como Iván Garza. Así es, así me pueden encontrar. Bueno, pues muchas gracias, Iván. Ale, muchas gracias. Muchas gracias por la invitación y nos vemos pronto. Claro que sí, seguimos en contacto. Yo soy Ale Marroquín, La Hija de las Montañas. Muchas gracias por escuchar este episodio y nos vemos hasta la próxima con más narrativa poética. Somos la plataforma audiovisual de programación intelectual, que ofrece una amplia variedad de programas de análisis que despiertan mentes y desafían pensamientos. Y pues bueno, bienvenidos todos a nuestro programa, a este espacio. Descubre un mundo lleno de conocimiento y con tan solo un clic, explora nuestros contenidos. Desde lo deportivo hasta el entretenimiento divertido y cultural. He llegado a la conclusión de que cocinar es resistir, amar es recordar y es poesía. Conéctate con nosotros a través de todas nuestras redes sociales. En YouTube, Rumble, en Spotify, en Rumble, en la tienda de la esquina y sobre todo, en su corazón. Únete a la conversación, comparte tus ideas y mantente al tanto de las últimas tendencias. Somos Papi TV, la plataforma audiovisual de programación intelectual.